En este vídeo vamos a ver cuál es la mejor moto para circuito. Por un lado tenemos la 600, por otro lado tenemos la 1000, tienen características diferentes y es por eso que vamos a analizar las diferencias entre ellas y te voy a decir cuál es la mejor según tu estilo de pilotaje y cuál, bajo mi punto de vista, considero que es la mejor opción. En primer lugar, vamos a analizar las características de una moto de 600 centímetros cúbicos. Es una moto que tiene entre 120 y 130 caballos, que pesa alrededor de 180 a 190 kilos y ya es una moto suficiente para ir a circuito grande y que te lo puedes pasar genial con esta moto. Esta moto ya la podemos considerar como una moto grande, como una moto pesada, como una moto potente. Entonces el estilo de conducción que tenemos que adoptar para ir rápido en ella es el estilo que se tiene que hacer en moto grande, que es entrar con mucho freno hasta dentro de la curva, parar mucho la velocidad y aprovechar la potencia de la moto. Sí que es cierto que no es una moto que tenga tantos caballos como la 1000, entonces sí que es verdad que tenemos que aprovechar un poco el paso por curva, soltar un poco el freno antes del ápice para poder ganar estos kilómetros por hora y no matar la moto, porque a pesar de que tiene potencia no podemos ser tan radicales, no podemos parar tanto la moto porque si no después nos vamos a quedar muy parados y no vamos a conseguir tener una buena aceleración. Entonces esta moto es perfecta para todos aquellos que hayáis llevado motos pequeñas de pit bikes, IMRs, 190s, 300. Es el paso adecuado para hacer porque te va a dar más potencia, te va a dar más peso y esta moto te va a dar un aprendizaje perfecto para que en un futuro puedas tener una 1000. Como pros, decirte que es una moto muy manejable, al final tiene potencia, pero no tiene tanta potencia para que puedas sufrir el wheelie o el caballito a la salida de la curva. Tampoco vas a llegar tan rápido a la frenada, vas a llegar a unos 240, 250 kilómetros por hora y no vas a tener tantos problemas de levantamiento de la rueda trasera cuando frenes, no vas a tener que calentarte mucho la cabeza en mapas de freno motor, electrónica. Es una moto muy manejable, perfecta para el que sube de circuito pequeño a circuito grande y es una moto en la que puedes aprender un montón. Como contra, te puedo decir que una vez la has llevado al límite, una vez ya la has tenido un tiempo, se te puede quedar un poco corta de potencia en circuitos como Aragón, que tiene una recta larguísima. Entonces, a lo mejor, si ya la tienes un tiempo, es posible que se te quede un poco corta y cuando veas que en las tandas te pasa todo el mundo en la recta con la 1000, pues vas a tener un poco el gusanillo de querer comprarte una moto de mayor potencia. Por otro lado, tenemos la moto de 1000, la moto de 1000 centímetros cúbicos, una superbike, una moto ya por encima de los 200-220 caballos, por encima de los 200 kilos de peso. Es una moto que ya tenemos que tener en cuenta electrónica, freno motor, anti-wheelie. Entran muchos otros parámetros que no tenemos que tener en cuenta las 600 y es una moto que es un poco más crítica, más complicada de llevar, pero que también es, si la sabes llevar bien, es mucho más divertida. El estilo de esta moto es mucho más radical que con las 600. Tenemos que tener un estilo de stop and go. No podemos tener velocidad en el centro de la curva porque si tenemos velocidad en el centro de la curva quiere decir que hemos podido frenar mucho más fuerte y que hemos podido esperar un poco más para acelerar mucho más fuerte. Este estilo de stop and go significa entrar con el freno hasta el ápice de la curva, frenar hasta adentro, matar la velocidad en el centro de curva y cuando hemos matado la velocidad tenemos que ser muy rápidos en pasar de 0 a 100%. No pasar directamente de 0 a 100% porque podemos tener un high side y podemos caernos, pero tenemos que siempre tener en mente de intentar abrir antes al 100%. En esta moto no vale de nada estar con 10% de gas durante toda la curva porque tiene mucha potencia. Cuando estamos inclinados, pasar 200 caballos al neumático
pues puede patinar. Entonces tenemos que siempre tener en mente que tenemos que levantar la moto, intentar pasar el mínimo tiempo posible inclinados y pasar de 0% a 100% lo antes posible. Es por esto que es una moto tan complicada, porque solo se puede ir rápido haciendo esto. Si intentamos hacer paso por curva, si intentamos frenar un poco antes para hacer velocidad, intentamos abrir muy poco y cuando ya estamos en el piano abrimos al 100%, no vamos a ser capaces de ir rápido, y es por eso que mucha gente consigue incluso ir más rápido con la 600 que con la 1000. Como pros os diría que es una moto muy divertida porque tanta potencia te da unas sensaciones que son brutales, y que si sabes llevarla bien, si sabes aprovechar la potencia de la moto y no abrir mucho gas cuando estás inclinado, que se te puede mover y puedes tener una caída, si todo esto lo tienes claro y sabes pilotarla bien, es una moto muy divertida que te da unas sensaciones increíbles, y pues por esto valdría la pena tener una 1000. Por otro lado, como contras, es lo que he comentado, que es una moto muy técnica, muy complicada, que es mucho más cara que la 600, tiene muchos parámetros que puedes tocar como electrónica, freno motor, anti-wheelie, y esto complica a lo mejor un poco la puesta a punto de la moto. Sí que es verdad que todo esto te ayuda a ir más rápido, si la moto tiene una buena electrónica te puede ayudar a ir más rápido, pero es una moto muy difícil. Incluso a mí, cuando pasé de la 600 a la 1000, me costó mucho adaptarme porque es un estilo muy diferente, es un estilo muy radical de parar mucho la moto. Entonces, si no tienes este conocimiento y no tienes esta habilidad, es una moto que se te va a complicar un montón. Así que bueno, para finalizar voy a decir mi opinión personal y cuál creo que es la mejor moto para circuito. Yo considero que la mejor moto es la 600, porque la mayoría de pilotos amateurs no tienen la base correcta para poder llevar una moto de 1000. Lo he comentado, una Superbike es una moto muy complicada, tiene mucha potencia y al final todo el mundo quiere tener una moto tan potente, quiere tener una R1, la Ducati V4, la Kawasaki 1000, pero no considero que sea lo mejor para poder aprender, para poder ir rápido. Yo creo que la 600 tiene mucha más base de aprendizaje, puedes aprender muchísimo más con una 600 porque también te obliga a tener un paso por curva más alto, y la moto, digamos, si no entras bien a la curva, no haces bien la trazada, no haces bien el paso por curva, no te va a sacar porque no tiene tanta potencia. Entonces la 1000 te puede cubrir un poco estas carencias. Entonces yo creo que la 600 es la moto perfecta para circuito, para alguien que está empezando. Obviamente para la gente profesional, o si ya tienes mucha experiencia en circuito, ya la 600 notas que se te queda un poco corta y quieres pasar una moto más potente, pues la 1000 al final te vas a divertir mucho. Pero yo sinceramente, como opinión personal, yo prefiero una 600, yo sinceramente me lo paso incluso mejor. Encima puedo ir al karting con la 600, que sí que es verdad que tienes que tener más habilidad y tienes que tener un poco de cuidado porque la 600 corre mucho para un karting, y si no hay mucha escapatoria, pues si tienes una caída te puedes hacer daño. Pero yo prefiero las 600 y yo me quedo con las 600. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Dime por comentarios qué opinas, si tienes una 600, si tienes una 1000, cuál crees que es la mejor para ti. Y nada, si te gustan este tipo de vídeos, te agradezco que te suscribas, le des like, y te recuerdo que en la descripción te voy a dejar un vídeo de una trazada totalmente gratuito de dentro de mi formación, que si lo miras estoy seguro de que vas a bajar tus tiempos en circuito. Así que nada, nos vemos pronto.